El verano había llegado con un calor denso, de ese que parece quedarse flotando en el aire incluso al caer la noche. Las calles del barrio estaban tranquilas, con las ventanas abiertas dejando escapar el murmullo de conversaciones y el olor a cenas recién preparadas. Daniel llevaba pocas semanas viviendo allí, y aunque saludaba educadamente a sus vecinos cuando coincidían, no podía decir que conociera a nadie de verdad, excepto a Javier. Javier vivía en el piso de al lado, y desde el primer encuentro, algo en él había atrapado la atención de Daniel. No era solo su sonrisa relajada, ni la forma en que su voz tenía un timbre grave y sereno. Era la manera en que sus miradas parecían quedarse un segundo más de lo normal, como si ambos estuvieran esperando que el otro dijera algo que nunca llegaba. La primera vez que hablaron fue en el portal, bajo la luz amarillenta de la entrada, y la conversación, aunque breve, dejó en el aire una chispa imperceptible. Con el paso de los días, esa chispa se fue convirtiendo en un fuego discreto, alimentado por encuentros aparentemente inocentes. Un cruce en el pasillo, un comentario sobre el tiempo, un préstamo rápido de sal o aceite. Nada que, a ojos de cualquiera, pareciera especial. Pero cada palabra llevaba escondida una tensión que Daniel no sabía cómo explicar. Esa noche, Javier tocó a su puerta. Daniel, sorprendido, abrió y lo encontró vestido con ropa cómoda, como si hubiera pasado la tarde en casa, pero con una expresión que no supo descifrar. «Perdona la hora», dijo Javier. «¿Tienes un destornillador pequeño? Se me ha atascado una bisagra y no quiero dejarlo para mañana». Daniel asintió, invitándolo a pasar mientras buscaba la herramienta. El aire dentro del piso se sintió más espeso en cuanto Javier cruzó la puerta. Daniel podía percibir su aroma, una mezcla sutil de jabón y algo más cálido, más personal. Cuando le entregó el destornillador, sus dedos se rozaron y aquel contacto mínimo bastó para que el corazón de Daniel diera un salto. «Gracias», dijo Javier, sin apartar los ojos de él. «No hay de qué». Daniel intentó sonreír, pero sintió cómo su voz se volvía un poco más baja, como si temiera romper algo frágil en el ambiente. En vez de marcharse enseguida, Javier observó alrededor, con la calma de quien no tiene prisa. Finalmente, se apoyó en el marco de la puerta que daba al salón. «Mi pareja está fuera esta semana», comentó con naturalidad, aunque sus ojos parecían buscar una reacción. «Viaje de trabajo». Daniel sintió un leve calor subirle por el pecho, y no supo si era por la confesión en sí o por la forma en que había sido dicha. Había en esas palabras una libertad implícita, como si Javier estuviera marcando un nuevo terreno. «¿Y qué tal llevas la semana?», preguntó Daniel, intentando mantener un tono neutro. «Silenciosa», respondió Javier, con una media sonrisa. «Demasiado silenciosa». El silencio que siguió no tuvo nada de incómodo. Más bien parecía una corriente invisible que los acercaba poco a poco. Javier dio un paso más dentro del salón, y Daniel notó cómo su respiración se aceleraba sin motivo aparente. El aire entre ambos estaba cargado, y aunque ninguno lo decía, ambos eran conscientes de ello. Se sentaron en el sofá, con un espacio prudente entre ellos, pero ese espacio se sentía como un reto. Cada vez que uno movía una pierna o cambiaba de postura, el otro parecía más consciente de la distancia que los separaba. Una conversación trivial sobre música y películas pronto se vio salpicada por silencios cargados, en los que las miradas sostenidas decían más que las palabras. Daniel se dio cuenta de que observaba los gestos de Javier con una atención casi obsesiva, cómo pasaba la mano por su nuca al reír, cómo sus ojos se entornaban al escuchar, cómo su rodilla, a veces, se inclinaba apenas hacia él, y, sin proponérselo, comenzó a imitar ese movimiento, acercándose unos milímetros más. En un momento, Javier estiró el brazo para alcanzar su vaso de agua, y sus dedos rozaron de nuevo los de Daniel. Esta vez, ninguno se apresuró a retirarse. Fue un toque breve, casi accidental, pero la corriente eléctrica que recorrió a Daniel fue innegable.
Contuvo la respiración, consciente de que ese gesto, tan mínimo, había traspasado un límite invisible. La conversación continuó, pero ya nada sonaba igual. Cada palabra, cada pausa, estaba teñida por una tensión que crecía, como si ambos estuvieran esperando que algo más ocurriera. Daniel no sabía si quería que pasara, o si temía que lo hiciera. Y entonces, Javier sonrió de una manera distinta. No era la sonrisa amable del vecino cordial, sino algo más íntimo, más personal, que parecía decir, sé que lo sientes también. Fue en ese instante cuando Daniel supo que esa noche no iba a ser como cualquier otra. La noche seguía envuelta en ese calor lento y espeso que parecía pegarse a la piel. Desde el sofá, Daniel podía escuchar el murmullo lejano de algún televisor en otro piso, pero dentro de su salón todo era silencio, salvo por las respiraciones que poco a poco se iban acompasando. Javier no había cambiado de postura desde que se sentó, pero había algo en su inmovilidad que transmitía atención, como si cada fibra de su cuerpo estuviera pendiente de lo que Daniel pudiera hacer o decir. La lámpara de pie, con su luz tenue y dorada, proyectaba sombras suaves sobre el rostro de Javier. Daniel se descubrió estudiando cada línea, cada gesto, cada leve movimiento de sus labios cuando hablaba. La conversación había derivado en recuerdos de la infancia, anécdotas que, en cualquier otro momento, habrían sido simplemente agradables. Pero ahora, con la cercanía y la tensión acumulada, cada palabra parecía arrastrar un significado oculto. No suelo invitar a mucha gente a casa, dijo Javier en un momento, su voz grave y más baja de lo normal. Me gusta la tranquilidad. Yo tampoco, respondió Daniel, con un ligero nudo en la garganta. Pero creo que contigo no me importa. La mirada de Javier se suavizó, aunque permanecía intensa. No contestó de inmediato. Simplemente dejó que esas palabras se asentaran en el aire, como si quisiera asegurarse de que Daniel las había dicho de verdad y no por cortesía. Luego, con un movimiento lento, apoyó un codo en el respaldo del sofá y giró ligeramente el cuerpo hacia él. Ese gesto, tan simple, bastó para que Daniel sintiera cómo el calor subía desde su cuello hasta las mejillas. No estaban lo suficientemente cerca como para tocarse, pero la proximidad era la justa para percibir el calor del otro, para notar cómo la respiración de Javier alteraba el espacio entre ambos. ¿Siempre eres así de directo?, preguntó Javier con una media sonrisa. No. Daniel se obligó a mantener la mirada. Supongo que depende de la persona. El silencio que siguió fue denso, como si ambos supieran que estaban bordeando una línea invisible. Javier bajó la vista un instante y sus ojos se posaron en la mano de Daniel, que descansaba sobre la pierna. Daniel sintió el impulso de moverla, pero antes de que pudiera hacerlo, Javier extendió la suya y con una naturalidad inquietante dejó que sus dedos rozaran los suyos. No fue un gesto firme, sino más bien una prueba, como si midiera la reacción. Daniel no apartó la mano, tampoco la movió. Se limitó a sentir ese toque, breve pero cargado de electricidad, como si el simple contacto de piel con piel encendiera un circuito escondido. «Llevas pocas semanas aquí», murmuró Javier, sin retirar la mano. «Y ya me parece que nos conocemos desde hace más tiempo». «A mí también me pasa». La voz de Daniel salió más baja, casi un susurro. La luz del salón hacía que los ojos de Javier parecieran más oscuros, más profundos, y Daniel tuvo que recordar conscientemente cómo respirar. El calor en la piel se mezclaba con un leve cosquilleo que no era solo físico. Era una mezcla de anticipación y de cierta incredulidad por estar viviendo ese momento. Javier retiró la mano lentamente, como si no quisiera romper el contacto demasiado rápido, y se recostó de nuevo, pero sus rodillas quedaron más cerca de las de Daniel que antes. Un par de veces, sin querer, se rozaron al cambiar de postura. Cada roce era una descarga breve,
pero intensa, que hacía que Daniel apartara la mirada solo para intentar calmar el corazón. Fue entonces cuando Javier se inclinó hacia la mesa baja para alcanzar su vaso de agua. El movimiento acercó su hombro al de Daniel lo suficiente como para que éste sintiera el calor que irradiaba. Al incorporarse, sus miradas se encontraron a menos de un palmo de distancia. Daniel notó cómo el aire parecía espesarse todavía más. No se dijeron nada, pero la forma en que Javier sostuvo su mirada transmitía algo inequívoco, una certeza silenciosa de que esa noche seguiría siendo distinta. Daniel buscó una lista de reproducción suave, y pronto las notas lentas de una guitarra llenaron el espacio. Era una música que parecía encajar con la luz, con la hora, con todo lo que no se estaba diciendo. Javier se acomodó en el sofá, inclinándose apenas hacia él, y Daniel sintió que, aunque la distancia física seguía ahí, lo que realmente estaba acortándose era otra clase de distancia, la que hasta ahora los había mantenido en un terreno seguro. Cada minuto que pasaba, las barreras invisibles parecían más frágiles, y Daniel comenzó a preguntarse si, llegado el momento, tendría la fuerza o la voluntad de mantenerlas intactas. La noche no había hecho más que empezar. El reloj del salón marcaba una hora indecisa, esa franja en la que la noche ya está asentada, pero todavía no parece dispuesto a dormirse el mundo. Afuera, el aire estaba quieto, y adentro, la penumbra dorada de la lámpara dibujaba una burbuja cálida, donde todo lo demás parecía quedar lejos. Daniel se dio cuenta de que la música sonaba más baja de lo que recordaba, como si su volumen hubiera cedido para dejar espacio al silencio cargado entre ambos. Javier estaba sentado a su lado, con el torso ligeramente girado hacia él. Esa postura, aparentemente relajada, encerraba una atención completa, como si todo lo que pasaba en ese momento para él estuviera contenido en el pequeño espacio entre sus cuerpos. Daniel podía sentirlo. Sentía su calor, su respiración profunda y pausada, la forma en que sus rodillas, aunque no se tocaban, parecían buscar rozarse de vez en cuando. «Eres más callado de lo que pensé», dijo Javier, rompiendo el silencio con una voz grave y tranquila. Daniel arqueó una ceja, sonriendo apenas. «¿Y eso es bueno o malo?» «No lo sé todavía», respondió Javier, con esa media sonrisa que parecía tener siempre preparada. «Supongo que me gusta descubrirlo». Hubo un breve silencio después. Daniel percibió un cambio imperceptible en la mirada de Javier. Ya no estaba simplemente observándolo, sino estudiando cada gesto como si leyera entre líneas. Y esa atención, lejos de incomodarlo, le provocaba un cosquilleo que se instalaba justo en el pecho. Sin darse cuenta, Daniel había girado un poco el cuerpo hacia él, apoyando un codo en el respaldo del sofá. Fue entonces cuando Javier, despacio, levantó una mano y con un gesto casi casual, apartó un mechón rebelde de su frente. El contacto de sus dedos apenas duró un instante, pero en ese instante todo se volvió más consciente. El calor de su piel, el leve roce que dejó un eco eléctrico sobre la sien, la proximidad que parecía reducirse a cada segundo. Daniel tragó saliva. «No sueles hacer eso con todos tus vecinos, ¿verdad?» Javier dejó escapar una leve risa, baja, casi un murmullo. «No». La franqueza de esa respuesta le dejó sin palabras. No había titubeo, ni una explicación añadida, solo la certeza tranquila de alguien que sabía exactamente lo que quería dar a entender. Daniel apartó la mirada un segundo, como si necesitara recuperar el aire, pero sus ojos volvieron inevitablemente a encontrarse con los de Javier. En ese momento, algo cambió. No fue un movimiento brusco, sino una suma de gestos pequeños, las piernas acercándose unos centímetros más, el brazo de Javier deslizándose sobre el respaldo hasta quedar detrás de él, la inclinación apenas perceptible de su cuerpo. Daniel sintió cómo la tensión en el aire se volvía más densa, y sin embargo,
No había incomodidad. Era una presión que, de algún modo, quería que aumentara. ¿Te apetece un poco más de agua?, preguntó Javier, aunque la pregunta sonó más como una excusa para seguir hablando que como una verdadera oferta. No, estoy bien, dijo Daniel, pero su voz salió más baja, como si temiera romper algo. Javier asintió, pero no apartó la mirada. Durante unos segundos que parecieron más largos de lo razonable, simplemente se observaron. La música, el calor, la penumbra, todo estaba alineado para que cualquier movimiento rompiera la línea que habían estado bordeando desde que él había tocado a su puerta. De repente, Javier se inclinó hacia adelante, no lo suficiente para invadir del todo su espacio, pero lo bastante como para que Daniel pudiera sentir el aire tibio de su respiración rozarle la mejilla. «Sabes que no suelo quedarme tanto rato en casa de nadie», dijo en un susurro. «Y sin embargo, aquí estás», respondió Daniel, sintiendo que la voz se le volvía áspera por la mezcla de nervios y deseo. Javier sonrió de nuevo, y fue esa sonrisa, mitad segura, mitad cómplice, la que hizo que Daniel notara cómo un leve temblor le recorría los brazos. El mundo exterior desapareció un poco más. No existía el pasillo, ni las otras puertas, ni siquiera la idea de que alguien más podría estar en el edificio. Todo se reducía a la forma en que sus cuerpos parecían responderse en silencio. Fue entonces cuando ocurrió. Un roce, breve pero intencionado, de la rodilla de Javier contra la suya. No fue un accidente. Daniel lo supo en cuanto sintió cómo, en lugar de retirarse, Javier mantenía el contacto, ejerciendo apenas la presión suficiente para que fuera imposible ignorarlo. Daniel no se apartó, lo aceptó, y en ese simple gesto, algo se desató. La conversación volvió, pero ya no era la misma. Entre palabras sobre música, viajes o recuerdos, había pausas que ardían, miradas que se quedaban fijas un segundo más, sonrisas que no se limitaban a la boca, sino que encendían la expresión entera. En un momento, mientras hablaban de una ciudad que ambos habían visitado, Javier extendió la mano y rozó, casi de forma ausente, el dorso de la mano de Daniel. Ese contacto duró apenas un instante, pero fue suficiente para que Daniel sintiera que ya estaban al borde. Un paso más y la tensión dejaría de ser una presencia intangible para convertirse en algo real, irreversible. Javier lo notó también. Daniel lo vio en sus ojos. Sin embargo, ninguno se movió aún. Quizá porque alargar ese momento era igual de embriagador que cruzarlo. Daniel no sabía cuánto tiempo más podrían sostener ese equilibrio, pero sí sabía que, de un modo u otro, esa noche iba a dejar una marca, y que, cuando llegara el momento, ya no habría vuelta atrás. El reloj había avanzado sin que ninguno de los dos lo notara. La música seguía sonando de fondo, más baja aún, hasta el punto de que las notas parecían mezclarse con el silencio. Afuera, el calor nocturno se había vuelto más suave, pero dentro del salón el aire estaba cargado, espeso, como si cada palabra y cada mirada hubieran ido acumulando una electricidad invisible que ahora llenaba cada rincón. Daniel se recostó un poco en el sofá, como intentando encontrar una posición cómoda, pero la verdad era que su cuerpo estaba en un estado de alerta extraño. No era incomodidad, sino algo más sutil, la conciencia constante de Javier, de su proximidad, del calor que emanaba incluso sin tocarlo. Javier, por su parte, no parecía con prisa. Se había acomodado con un brazo sobre el respaldo del sofá, de manera que quedaba muy cerca de los hombros de Daniel, aunque sin llegar a rozarlos. Sus dedos se movían de vez en cuando, como si quisieran o temieran acortar la distancia. ¿Siempre estás así de tranquilo?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio con una media sonrisa. Javier lo miró, y hubo un brillo breve en sus ojos, algo entre diversión y complicidad. No siempre, pero contigo,
Sí. Hizo una pausa, como si pesara sus siguientes palabras. Contigo me gusta estar así. Daniel sintió que su respiración se volvía un poco más profunda, no porque estuviera agitado, sino porque esa frase, tan sencilla, había caído como una gota caliente en medio de todo lo que ya estaba ocurriendo. Supongo que eso es bueno, respondió. Lo es, dijo Javier, y su voz sonó más baja. La conversación se apagó de nuevo, pero esta vez no hubo prisa por llenarla. Era como si ambos supieran que ya no hacía falta hablar para entender lo que estaba ocurriendo. Las pausas se habían convertido en parte del diálogo, y cada una parecía acercarlos más. Daniel notó que Javier lo miraba fijamente, no de la forma en que uno observa a un amigo, sino con la atención de quien intenta memorizar algo. Esa intensidad lo obligó a mantener la mirada también, y el silencio se volvió casi tangible. Fue Javier quien lo rompió. ¿Te has dado cuenta? Empezó con un tono suave. ¿De qué? Preguntó Daniel. De que llevamos toda la noche haciendo esto. Javier hizo un gesto con la mano, señalando el espacio entre ambos. Bordear algo. Daniel sintió un leve cosquilleo recorrerle la espalda. Tal vez, dijo, intentando mantener la calma. O tal vez es solo tu impresión. No lo creo, respondió Javier, con una sonrisa breve, casi una declaración. Ese intercambio dejó un peso distinto en el aire. Ya no era una insinuación sutil, sino una constatación. Y, por primera vez, Daniel sintió que tal vez no era necesario seguir alargando ese juego. Sin embargo, Javier no se abalanzó. No rompió el ritmo lento que habían construido. En vez de eso, movió apenas su rodilla hasta que rozó la de Daniel, igual que antes, pero esta vez no fue un gesto pasajero. Se quedó así, presionando con suavidad, marcando una presencia constante. Daniel no apartó la pierna. En cambio, se inclinó levemente hacia él. No mucho, solo lo suficiente para sentir su hombro más cerca, para notar el cambio en su respiración. ¿Sabes?, dijo Javier, con un tono que sonaba a confesión. Podría quedarme aquí toda la noche. ¿Y qué pasaría si lo hicieras?, preguntó Daniel, antes de darse cuenta de que estaba desafiándolo. Javier sostuvo su mirada un instante, como si buscara en ella alguna señal, y luego, con un movimiento lento, retiró el brazo del respaldo del sofá para dejarlo caer suavemente sobre el hombro de Daniel. No fue un abrazo, ni un gesto posesivo. Fue un contacto firme pero tranquilo, lo justo para que Daniel sintiera que el límite se estaba desdibujando de forma irreversible. El calor de esa mano sobre su hombro le provocó una oleada de calor que se extendió por el pecho. Daniel no se apartó. Al contrario, su cuerpo se relajó bajo ese peso, como si hubiera estado esperando exactamente eso. Javier lo miró de cerca, sus ojos oscuros reflejando la luz tenue. Y entonces, sin romper ese contacto visual, sus dedos se movieron apenas, rozándole la parte superior del brazo. Era un gesto tan leve como calculado, uno que parecía pedir permiso sin decirlo en voz alta. «Creo que ya no estamos bordeando nada», murmuró Daniel, con la voz baja. «No», asintió Javier. «Creo que no». El tiempo pareció detenerse en ese instante. La música, el calor, la luz, todo se redujo a la distancia mínima que quedaba entre sus rostros. Javier se inclinó un poco más, despacio, sin prisas, dándole a Daniel todo el tiempo para decidir. Y Daniel, sin siquiera pensarlo demasiado, acortó la distancia también. Sus frentes se rozaron primero, y ese contacto bastó para que ambos contuvieran la respiración. Daniel notó el calor de su piel, la proximidad de sus labios, el latido acelerado que parecía resonar en el espacio que los separaba. No fue un beso inmediato. Se quedaron así unos segundos, saboreando el momento, como si ambos supieran que, una vez cruzado ese límite, no habría marcha atrás. Y cuando finalmente ocurrió,
cuando sus labios se encontraron en un beso lento, suave, que apenas rozaba pero ardía en cada segundo, el mundo entero pareció encogerse hasta caber en ese instante. El beso se prolongó, sin urgencia pero con una intensidad que crecía en cada respiración. No había prisa, había exploración. El roce de sus labios, la presión ligera, el leve movimiento que buscaba un segundo más, y luego otro. Cuando se separaron, fue solo para mirarse, con las respiraciones desordenadas y una certeza silenciosa entre ambos. Esa noche había cambiado algo para siempre. Supongo, dijo Daniel, con una sonrisa breve y un poco incrédula, que ya no hay vuelta atrás. No la hay, confirmó Javier, con una expresión que mezclaba calma y deseo. Y no quiero que la haya. Daniel sintió que el peso de las semanas previas se disolvía, reemplazado por una energía nueva, intensa, que le hacía querer quedarse ahí, exactamente así, durante horas. Y, mientras la noche seguía su curso fuera, dentro del salón, el mundo se había reducido a 2 personas y un silencio que por fin ya no necesitaba explicaciones. El beso había cambiado todo. No por lo evidente, los labios que se encontraron, las respiraciones mezcladas, el calor compartido, sino porque ese gesto, tan breve y tan inevitable, había roto cualquier ilusión de que lo suyo pudiera seguir siendo un juego inocente. Lo supieron los dos en el mismo instante en que se separaron, cuando sus miradas permanecieron fijas, respirando más de la cuenta, como si necesitaran confirmar que lo que acababa de pasar era real. Daniel seguía sintiendo en los labios el eco de Javier, una especie de calor persistente que no se apagaba, como una llama tenue pero imposible de ignorar. Javier, en cambio, parecía medir cada segundo, cada respiración, como si buscara grabar en su memoria cada detalle de ese momento. No pensé que... empezó Daniel, pero no terminó la frase. No sabía cómo acabarla. Javier sonrió, con una calma que parecía esconder algo más profundo. ¿Qué pasaría esta noche? Terminó por él. ¿Qué pasaría así? Corrigió Daniel, y se dio cuenta de que no sonaba como una queja, sino como una confesión. La música, casi imperceptible, seguía llenando el salón con un hilo de guitarra suave. Afuera, el mundo estaba quieto. Dentro, el aire se había vuelto denso otra vez, pero de un modo diferente. Ya no era tensión sin resolver. Era algo nuevo, algo que comenzaba a tomar forma. Javier se inclinó un poco hacia atrás, aunque su brazo permaneció sobre el hombro de Daniel en un gesto que no quería romper. Su mano descansaba con naturalidad, pero la presión ligera transmitía una presencia constante, como si dijera sin palabras, «Aquí estoy». «Podría quedarme así mucho tiempo», dijo Javier, su voz grave y baja. Daniel sonrió, pero no respondió enseguida. Estaba demasiado ocupado sintiendo, memorizando el calor que los envolvía, la cercanía física y la extraña paz que le provocaba. «Yo también», admitió por fin, «y no me pasa con cualquiera». Javier no contestó. Se limitó a apretar un poco más el hombro de Daniel y luego, con un movimiento lento, dejó que su mano descendiera por el brazo hasta rozar el dorso de su mano. Ese contacto encendió una corriente cálida que subió por el cuerpo de Daniel, haciéndolo inclinarse apenas hacia él. «Tú sabes que esto no estaba en mis planes», dijo Javier, casi en un susurro. «Ni en los míos», respondió Daniel. «Pero aquí estamos». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Era un silencio lleno, pesado de significado, en el que las palabras parecían innecesarias. La luz dorada, la música, la quietud, todo parecía haber sido colocado para ese instante exacto. Javier volvió a inclinarse hacia él, pero esta vez no hubo vacilación. El segundo beso fue más firme, más seguro, aunque todavía lento. No era urgencia lo que movía sus labios, sino una exploración tranquila, un reconocimiento mutuo.
Daniel sintió cómo su mano, al principio en reposo sobre el sofá, se movía para tocar la pierna de Javier. Apenas un roce, pero suficiente para que éste respondiera acercándose más. El calor de sus cuerpos se mezclaba, y cada pequeño gesto, el pulgar de Javier trazando un círculo lento sobre el dorso de su mano, el leve movimiento de su rodilla presionando contra la de él, reforzaba la sensación de que no estaban improvisando, sino siguiendo un camino que, de alguna manera, ya estaba trazado. Cuando se separaron otra vez, no lo hicieron del todo. Sus frentes quedaron juntas, y en ese contacto, más íntimo que cualquier palabra, respiraron juntos. «No sé qué significa esto», dijo Daniel con un hilo de voz, «pero no quiero que se acabe». «No tiene por qué acabarse», respondió Javier con una certeza tranquila. «No mientras los dos queramos». Daniel cerró los ojos un momento, como si quisiera absorber la frase. Había algo reconfortante en la forma en que Javier hablaba. No prometía nada imposible, no disfrazaba lo incierto, pero dejaba claro lo que sentía ahora. Y ese ahora bastaba. Permanecieron así largo rato. No había reloj que contara el tiempo, solo el pulso acompasado de sus respiraciones. En algún momento, Javier se acomodó más, permitiendo que Daniel se recostara contra él. No era un gesto apresurado ni calculado. Era natural, como si hubieran estado buscándolo desde el primer día en que se cruzaron en el portal. El contacto se volvió cada vez más cotidiano a medida que pasaban los minutos. Una mano en el brazo, otra en la pierna, un roce leve en el cuello que hacía que Daniel sintiera un escalofrío. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, sus voces sonaban más bajas, como si el tono habitual fuera demasiado para lo que estaban compartiendo. «Es curioso», dijo Daniel en un momento, sin apartar la vista de la alfombra. «Al principio pensaba que eras simplemente simpático». Javier sonrió. «¿Y ahora?» «Ahora creo que eres peligroso». «¿Peligroso cómo?», preguntó, acercando un poco más su rostro. Daniel lo miró a los ojos. «De esos que te hacen olvidar lo que ibas a hacer con tu vida». Javier no rió, no hizo ningún comentario ingenioso. En su lugar, lo besó de nuevo. Y ese beso, más largo y profundo, fue como una respuesta a todo lo que quedaba sin decir. No había prisa, pero sí una intensidad distinta, la de quien ya ha cruzado la línea y no quiere volver atrás. Cuando la noche empezó a declinar y la música se apagó, seguían allí, juntos, hablando a ratos y callando más a menudo. Daniel sabía que, en cuanto Javier cruzara la puerta, la realidad volvería, pero también sabía que lo que habían compartido no era algo que se deshiciera con un «buenas noches». Y cuando por fin se levantaron, Javier se quedó un momento en el marco de la puerta, mirándolo como si quisiera asegurarse de que la imagen quedaba fija en su memoria. «Nos vemos mañana», dijo, sin adornos. «Claro», respondió Daniel, sintiendo que la palabra era demasiado pequeña para lo que acababan de vivir. La puerta se cerró con suavidad. El piso quedó en silencio. Y, por primera vez, desde que había llegado al barrio, Daniel sintió que su casa no estaba vacía, incluso estando solo, porque ahora, en algún lugar al otro lado de la pared, había alguien que lo había mirado, tocado y entendido de una forma que nadie más lo había hecho. Y eso, supo, no se olvidaría nunca.